Uno de los grandes errores que comete el apologista católico Dante Urbina dentro de su argumentación a favor del canon católico es querer aplicar una afirmación que se hace desde lo general para tratar de socavar realidades particulares. Aunque en su conjunto, como afirman los académicos, el judaísmo del tiempo de Jesús no tenía un consenso sobre el canon bíblico y por consiguiente un posible canon cerrado, sí podemos evidenciar que algunas corrientes significativas del judaísmo tenían una conciencia clara de un canon cerrado. Planteemos esta cuestión en forma de pregunta. ¿Por qué algunos eruditos o autores no hablan de un canon cerrado antes de finales del siglo I o aún a mediados del siglo II? Trebol nos informa que solo tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se unificó en torno a la corriente farisea e hizo desaparecer de su seno todos los grupos que en el periodo anterior habían integrado el judaísmo con igual derecho que el grupo fariseo. En otras palabras, antes del 70 después de Cristo no había un judaísmo normativo, canónico y oficial, excluyente de las sectas y de los grupos disidentes. Entonces, al contrastar todas las posturas de estas comunidades judías, es notorio que no había un consenso sobre un canon cerrado y definitivo de libros bíblicos. La pregunta que debe hacerse el católico que se apoya en esta pluralidad de opiniones del judaísmo del tiempo de Jesús, como lo hace Dante y otras personas, es si existía alguna opinión concreta por parte de cada grupo en particular referente al canon. Por ejemplo, preguntarse si había una conciencia clara de un canon cerrado por parte de los fariseos en tiempos de Jesús y, aún más importante, si existía esta conciencia o idea de canon cerrado en Jesús y en sus apóstoles. Es más, esta sí parece ser la verdadera discusión, como lo señala el mismo Trebol. Así pues, la discusión actual en torno al canon del Antiguo Testamento se mueve entre el reconocimiento de que el canon fariseo estaba ya muy consolidado a mediados del siglo II a.C. y el supuesto de que al comienzo de la era cristiana, tanto en Palestina como en Alejandría, el canon no conocía todavía unos límites precisos. Señores, esta es la verdadera discusión. La discusión no es si en el judaísmo en general había un canon cerrado para el tiempo de Jesús. Obviamente no había un consenso entre todas las ramas del judaísmo. Cuando un académico dice que en el tiempo de Jesús no había un canon cerrado, un protestante no tendría problemas en aceptar dicha tesis, como lo quiera hacer ver Dante. Solo es cuestión de distinguir el contexto en el cual hablamos de un canon cerrado y a qué comunidad vinculamos ese canon en particular. Por ejemplo, es incongruente para esta discusión mencionar el concepto de canon que tenía la comunidad de Qumrán, pues al abordar este tema debemos de tener en cuenta que el contenido y el desarrollo de un canon sectario como el de Qumrán tiene poca o ninguna relación con el contenido y desarrollo del canon fariseo, que es el canon en discusión. Este punto tan básico, pero a la vez tan esencial y tan importante, parece ser omitido por Dante y otros apologistas católicos. Incluso el mismo Lehmann señala esto mismo hace más de 60 años. Precisamente, debido a la naturaleza sectaria de la comunidad de Qumrán, los estudiosos deben de tener en cuenta que el contenido y el desarrollo de un canon sectario probablemente tiene poca o ninguna relación con el contenido y desarrollo de otros cánones sectarios o normativos. Recordemos que el cristianismo nace del judaísmo vinculado al templo, a las festividades y a una liturgia en concreto. Entonces es incongruente hacer lo que hace Dante, apelar a la comunidad de Qumrán para querer socavar la idea de un canon cerrado, en este caso el canon fariseo. Hacer esto es como que alguien hoy en día apele a los mormones y su Biblia para querer socavar la idea de un canon neotestamentario cerrado. Repito, la discusión de fondo es sobre el canon fariseo y si éste ya estaba consolidado para el tiempo de Jesús. Entonces, citar académicos para decir que el judaísmo en general no tenía un canon cerrado antes de Cristo o decir que la comunidad de Qumrán tenía una lista más amplia de libros es solo un intento de desviarnos del tema principal y de atacar muñecos de paja.
Ahora, alguien podría decir, ¿por qué debemos limitarnos a discutir el canon fariseo y omitir las demás opiniones de los grupos judíos restantes, como los de Qumran, por ejemplo? Respondo, por varias razones fundamentales. La primera, porque el contexto histórico en el que nace el cristianismo está vinculado a la corriente farisea principalmente. Pablo era fariseo, hijo de fariseos, educado con un rabino fariseo, y lo más probable es que cuando él dice que toda la escritura es inspirada, se refería al concepto fariseo de las escrituras y no a otro tipo de concepto, como el de los de Qumran. Un paréntesis. Todo esto lo digo al margen de la discusión académica de si Pablo fue escritor de las cartas a Timoteo o no lo fue. La segunda razón es que Jesús estaba claramente relacionado con la rama farisea. Jesús muy seguramente recibió una educación de fariseos, pues muchas de sus enseñanzas en los evangelios también se encuentran de forma muy similar en el Talmud o en el Midrash, que luego sería recogido y desarrollado por el judaísmo rabínico. Jesús asistió, leyó y enseñó en las sinagogas, una práctica casi exclusiva de los fariseos. Además, Jesús se atribuye el título de rabí, un concepto propio del fariseísmo. Entonces, cuando Jesús habla de la escritura, lo que debemos suponer es que lo hace desde lo que entendía el fariseísmo, que era la escritura, y no desde el concepto que tenían otras sectas judías. Jesús muy probablemente tenía una comprensión farisea del canon, y omitir esto simplemente hace que haya confusión a la hora de discutir la validez del canon protestante o la validez del canon católico. Sobre el concepto de canon fariseo o Biblia farisea, Pérez y Trevole la designa como una Biblia prerrabínica, anterior a las discusiones rabínicas de finales del siglo I, contrario a lo que algunos apologetas católicos quieren hacer creer. Esta Biblia se caracteriza por tener una división tripartita y un canon de 22 libros. En su libro La Biblia judía y la Biblia cristiana, Julio Trevol distingue la comprensión farisea del canon de entre las diferentes corrientes judías de la época. Frente a las tendencias de samaritanos y saduceos por una parte, y frente a las de esenios y judíos helenizantes por otra, la corriente farisea representaba una vía media y de progresivo consenso sobre un canon tripartito con una lista de libros ya muy definida a mediados del siglo II a.C. Al entender las diferencias entre las distintas corrientes judías, podemos articular la tesis de que no había un canon cerrado para el judaísmo en lo general, pero sí lo había, al menos para un grupo en particular, los fariseos. Y como nos informa Trevol, el canon fariseo ya estaba más que consolidado desde antes del siglo II a.C. Aunque en términos estrictos, este canon solo fue sancionado por los tribunales rabínicos hasta finales del siglo I, este hecho solamente constituye el momento final del proceso de canonización, viniendo a sancionar algo que ya se había impuesto con anterioridad. Así como un católico no piensa que un dogma se cree solo desde el momento en que se proclama, sino que ya se creía desde antes, asimismo no debería creer que el canon sancionado por las autoridades rabínicas del siglo I o II después de Cristo era algo novedoso, sino que es simplemente el reconocimiento de algo que ya se venía creyendo desde el pasado. A la luz de lo que ya se ha dicho, podemos preguntar: para los judíos de corriente farisea, ¿existió el concepto de canon cerrado antes de los pronunciamientos rabínicos de finales del siglo I e inicios del siglo II? La respuesta es sí, como ya lo hemos evidenciado. Muy por el contrario de lo que afirma Dante, quien quiere tratar de hacernos creer que el concepto de canon cerrado es posterior a los pronunciamientos rabínicos de finales del siglo I después de Cristo. Esto nos dice Pérez y Trevol. Josefo, en Contrapión, ya establece una limitación a solo 22 libros. No existen entre nosotros infinidad de libros en desacuerdo y contradictorios entre sí, sino solamente 22, es lo que dice Josefo. Luego, los autores nos dan la lista de los probables 22 libros, que son estos. Posteriormente añaden: esta colección coincide básicamente con la posterior de los rabinos,
Quedan fuera solo Coelet y Esther, cuya discusión aún se protraerá hasta el siglo siguiente. Es más, y si no fuera suficiente con esto, tenemos la opinión del experto Lee Martin MacDonald. Las escrituras que los fariseos reconocieron son anotadas por Josefo, quien también era fariseo. Aunque identifica las escrituras en términos de colecciones en lugar de los nombres de los libros individuales en esa colección, escuche, posiblemente sean los mismos, pero en un orden diferente a los enumerados más adelante en Baba Batra 14b. Señores, Baba Batra 14b es la lista más antigua que tenemos del canon del Antiguo Testamento. MacDonald la data en el siglo II aproximadamente después de Cristo. Esta lista es exactamente la misma lista que hoy tienen las Biblias protestantes. Y el mismo MacDonald reconoce que la lista que tenía en mente Josefo, que es una lista de un canon cerrado, que es la lista farisea, es posiblemente la misma lista que se registra en Baba Batra 14b, que a su vez es la misma lista protestante actual. Entonces, ¿cómo pueden decir algunos que la historia apoya al canon católico? Es más que evidente que el canon fariseo de Josefo, que posiblemente era el canon que tenía en mente Pablo, es prácticamente el canon protestante actual. De todo lo anterior podemos concluir que, primero, Josefo es un testimonio anterior a los pronunciamientos rabínicos con relación al canon. Segundo, que la idea de un canon cerrado no surge después de los pronunciamientos rabínicos, como quiere hacer Verdante y algunos apologistas católicos. Tercero, que la idea de un canon cerrado en Josefo no es propia de él, es, muy seguramente, el reflejo de lo que heredó del pensamiento fariseo. Recordemos que Josefo se une al partido de los fariseos desde sus 19 años. Creo que con esto, que ya se ha mencionado, se demuestra que es falsa la idea de que la historia apoya al canon católico. Al menos el canon fariseo no lo hace, y por el contrario, apoya al canon protestante. Como ejemplo, tomemos el posible listado que propone Pérez y Trébol. En esta lista se incluyen 37 de los 39 libros del canon protestante actual. Estamos hablando de un 95% de coincidencia para el momento en que Josefo nos da su lista de 22 libros. Ahora, si alguno quisiera objetar diciendo que no están todos los libros del canon protestante, pues debemos decir que los fariseos, aunque tuvieron un canon fuertemente consolidado desde siglos pasados, para ese momento ciertamente habían discusiones sobre al menos 2 o 3 libros dentro de las escuelas rabínicas. Pero cuidado, no es que los fariseos rechazaran estos libros. No, solamente en ciertos grupos fariseos existían opiniones distintas. Por ejemplo, la idea de que algunos libros, como el de Esther, aunque eran inspirados, solo eran inspirados para ser dichos, mas no para ser escritos. Una idea bastante extraña que con el tiempo se abandonó. Por ejemplo, esto se registra en Megillá 7a13. Donde dice que el libro de Esther fue dicho con la inspiración del Espíritu Santo y no se registra con la fórmula el libro de Esther fue escrito con inspiración divina. Repito, sus contenidos ya eran considerados inspirados, solo se discutían cosas secundarias que se resolvieron posteriormente. En conclusión, la idea de un canon cerrado no es necesariamente el resultado de los pronunciamientos rabínicos de finales del siglo I, como lo quieren hacer ver algunas personas. Ya Josefo nos da testimonio de un canon cerrado que es muy probablemente algo que heredó del fariseísmo, al cual se unió desde sus 19 años. Entonces, tenemos el testimonio de por lo menos 2 fariseos. El primero, el apóstol Pablo, que en 2 de Timoteo 3:16 nos dice que, para él y en su tiempo, existía un objeto material al cual llama la Escritura, y que dicho objeto se caracteriza por ser, en su totalidad, inspirado por Dios. Es más, el mismo MacDonald, aunque no acepta un canon definido y cerrado para el tiempo de Pablo, sí reconoce que lo que Pablo llama escritura estaba en amplio acuerdo con las escrituras de los fariseos. Estoy sustancialmente de acuerdo con Timothy Lim, quien postula que la colección de escrituras usadas por Pablo también estaba en amplio acuerdo con las escrituras que fueron reconocidas por los fariseos en el primer siglo después de Cristo.
El segundo testigo, Josefo, del cual nos dice Lehmann: en cuanto a los libros bíblicos, Josefo nos informa que son históricamente precisos y coherentes entre sí, precisamente porque fueron escritos por profetas divinamente inspirados. Pero escuchen, esto no es una teoría mía, y no solo lo digo yo, sino que es sostenido por muchos expertos del tema, como lo registra Lynn Martin McDonald en su libro. Más recientemente, los eruditos han sugerido que los fariseos establecieron un canon de las escrituras que es esencialmente el mismo que se obtuvo más tarde entre los judíos rabínicos y formó la Biblia hebrea. ¿Lo ven? El mismo erudito que Dante cita constantemente para decir que el canon judío no estaba cerrado para el tiempo de Jesús, es el mismo que nos informa de un canon fariseo, que esencialmente es el mismo canon judío actual y a su vez es el mismo canon protestante. Este mismo canon es señalado por expertos como un canon prácticamente consolidado desde el siglo II a.C. Entonces, cuando hacemos una correcta distinción entre el concepto de canon judío en términos generales y el canon judío en lo particular, más precisamente el canon fariseo, podemos descubrir que el canon protestante actual era esencialmente el mismo canon judío fariseo del tiempo de Jesús, de Josefo y del apóstol Pablo. Esto lo dice el mismo McDonald. También se sugiere que tanto Josefo como un escritor judío contemporáneo reflejan este canon, el fariseo. Como veremos más adelante, también se ha argumentado que el apóstol Pablo acogía esta colecta. Si alguien con honestidad y sinceridad indaga sobre cuál fue el canon que Jesús y los apóstoles tenían en mente cuando hablaban de la escritura, se dará cuenta que la evidencia apunta hacia el canon fariseo, que esencialmente es el canon protestante actual.